Para poder ser discípulo de Jesús, hay que reconocer en primer lugar su identidad, quién es Él, y también estar dispuestos a aceptar su programa, lo que Él propone, sus exigencias y también las enseñanzas, lo que Él mismo actúa con su persona. Por eso Marcos ahora quiere aclarar las ideas en las cabezas de los discípulos y Jesús, yendo hacia un lugar, un territorio pagano, en las aldeas de Cesarea, de Filipo, va a hacerles una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Es una pregunta importante para ver si hasta ahora aquella multitud que ha escuchado su mensaje, que ha visto también los gestos, las señales que realiza, hayan podido comprobar y constatar de quién se trate. La respuesta de los discípulos no es muy alentadora. Dicen Juan Bautista, otros Elías, otros en cambio uno de los profetas. La gente no ha reconocido la novedad de Jesús. Ve en él algo sí que se puede relacionar con figuras del pasado, como Juan el Bautista, Elías o cualquier otro profeta. Es decir, Jesús se añade a la lista de personajes del pasado, pero no han visto en él el verdadero liberador, el salvador del pueblo. No han reconocido en él esta figura del enviado de Dios que tiene que llevar esa salvación, esa plenitud de vida a toda la gente. Esto quiere decir que la multitud está muy condicionada aún por toda una serie de doctrinas, por toda una serie de enseñanzas por parte de la institución religiosa que les impide aceptar y reconocer esa novedad de Jesús. Pues bien, ahora Jesús les pregunta a los suyos, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Los discípulos se supone que ya siguiendo a Jesús, estando con él, teniendo una relación más directa, tengan las ideas más claras que puedan haber reconocido o comprendido su identidad. Intervino Pedro y le dijo, tú eres el Mesías. Pero él les conminó a que no lo dijeran a nadie. Pedro, que se ha convertido en el líder del grupo, en el portavoz del grupo de discípulos, habla a nombre de ellos y da una respuesta directa y bastante seca. Tú eres el Mesías. Para Pedro no hay ninguna duda, pero no se comprende por qué Jesús, después de esta afirmación que Pedro hace a nombre de todo el grupo de discípulos, que Jesús prohíba de una manera radical que digan nada de ello a nadie, que no hablen de esta cosa, porque Pedro no ha comprendido aún la identidad de Jesús. Jesús es el consagrado, sí, Jesús se va a presentar como liberador del pueblo, pero no como Pedro piensa. Pedro lo reconoce como el Mesías de la tradición, por eso habla de esa manera directa acerca de su persona. Pedro retiene que Jesús tenga que cumplir los cometidos de ese Mesías de Israel según lo que la enseñanza religiosa había ya propuesto, había ya inculcado en la mente de estas personas. Un Mesías de poder, un Mesías que tenía que manifestar con la fuerza la gloria del pueblo judío por encima de los otros pueblos. Jesús no está de acuerdo con esta respuesta que ha dado Pedro y por eso prohíbe de una manera muy severa que se hable de ello. Porque si realmente Jesús hubiera sido así, o si esta idea que tienen los discípulos en la cabeza se difunde, pues esto no va a permitir que se pueda llevar adelante el proyecto del Padre, la realización de su reino, de esa sociedad nueva. Porque si Jesús es un Mesías de fuerza, esto significa que la gente no se va a comprometer nunca de una manera directa para colaborar en la creación de esta nueva sociedad. Es más fácil delegar en la figura de un líder, de un jefe, de un caudillo. La gente se lava las manos y prefiere que sea el jefe, el cabecilla, a que arregle todo. Esto no significa una madurez humana, no significa una responsabilidad por parte del discípulo, de la persona, para colaborar también, como Jesús pretende, en la construcción de esta nueva sociedad. Y por otro lado, pues pensando a un Mesías de fuerza, relacionado con aquella tradición religiosa del pueblo de Israel, esto supone que los demás pueblos están excluidos de toda esta salvación, algo un poco racista que no hubiera permitido dar a conocer el amor universal del Padre a todos los pueblos. Por eso Jesús no quiere que los discípulos hablen de esto. Todavía no tienen las ideas claras. Él va a explicarles ahora en qué consiste su mesianismo. Por eso, dice el evangelista Marcos, empezó es una manera de recordar que la enseñanza de Jesús ahora va a durar a lo largo de todo el camino. No va a dar una noticia
solamente acerca de su persona, sino que empieza un proceso de instrucción, de aclarar, de ayudar a los discípulos a comprender. Empezó a enseñarles que el hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y a los 3 días resucitar. Jesús aclara ahora las ideas de sus discípulos. Él no es un Mesías de fuerza, de poder, porque el destino que le espera en Jerusalén, este camino que empieza ahora en Cesarea de Filipo hasta llegar desde Galilea hasta la misma ciudad santa de Jerusalén, el destino que le espera va a ser el de rechazo, va a ser condenado a muerte por las más altas autoridades del tiempo. Marcos recuerda a los senadores, que era el poder político del dinero, recuerda también a los sumos sacerdotes, el poder religioso, y también a los letrados, que es el poder de la ciencia. Estos 3 poderes se van a oponer de una manera radical a Jesús y a su proyecto. Van a ser los que van a dar la muerte para intentar acabar con todo lo que Jesús pues quiere enseñar a la persona humana, esa voluntad del Padre, que significa salvación y liberación verdadera. Así como Jesús ha rechazado esa idea falsa de Pedro acerca de su mesianismo, igualmente las autoridades religiosas van a rechazar a Jesús con esa propuesta que él presenta de ser el hombre por antonomasia, el hombre plenamente realizado, el hombre que viene para dar la vida, que no viene a ser servido, sino a servir, poniendo todo su ser a favor, a servicio de los demás. Esto es lo que intenta Jesús hacerles inculcar a sus discípulos, como ese modelo de humanidad que él intenta ahora ir presentando, pues va a ser rechazado por la misma institución religiosa. La muerte que estos jefes del pueblo van a dar a Jesús no consiste solamente en aniquilarlo, llevándolo a la cruz, sino que lo que quieren es que también su proyecto, ese modelo de humanidad que él propone, quede completamente sofocado. Jesús en este anuncio, en el primer anuncio de la pasión que encontramos en el Evangelio de Marcos, pero acaba diciendo que a los 3 días resucitar, es decir, esa muerte vergonzosa que va a recibir Jesús por parte de estos jefes religiosos del pueblo, pues no va a sofocar su vida ni va a cancelar su proyecto, sino todo lo contrario, que va a ser la ocasión para manifestar una potencia de vida más grande y dar a conocer con más fuerza ese mismo proyecto. Y exponía este mensaje abiertamente. Entonces Pedro ahora se presenta como la figura del Satanás, del tentador, va a intentar por todos los medios que esto no ocurra. Pedro lo tomó consigo y empezó a increparlo, como si Jesús fuera una persona que tiene un espíritu inmundo. Y Jesús se volvió y de cara a sus discípulos increpó a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tu idea no es la de Dios, sino la humana. Pedro razona con la idea del poder, razona con esa mentalidad típica de la religión por la cual el hombre tiene que estar al servicio de su Señor, de Dios, y este Dios con la fuerza, incluso con la violencia, tiene que imponer su programa, tiene que realizar su proyecto. La idea de Dios es todo lo contrario, como Jesús acaba de recordar. La idea de Dios es la de ponerse al servicio de los hombres y no usar nunca la fuerza, sino conquistarlos con su amor. Esto es lo que todavía Pedro no comprende, y por eso ahora Marcos lo presenta como si fuera el tentador en el desierto, el Satanás, el diablo, que no quiere que Jesús pueda llevar adelante esta misión, que pueda recorrer ese camino hacia el dono total de sí mismo. Convocando a la multitud, con sus discípulos le dijo: si uno quiere venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. Porque el que quiera poner a salvo su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por causa mía y de la buena noticia la pondrá a salvo. Jesús entonces pone, ya que se ha dado a entender su identidad, pone 2 condiciones para el que quiera seguirlo. Ninguno está obligado a ir con Jesús a ser su discípulo, pero aquel que lo desee tiene que recordar esto de una manera libre, tiene que aceptar a renegar a sí mismo, a renegar de sí mismo y también cargar con la cruz. Son 2 expresiones con las cuales el evangelista recuerda la identidad también del discípulo. El discípulo es aquel que reniega de toda ambición, que no pone nunca sus capacidades al servicio de los poderosos, ni que usa esas capacidades para someter o para oprimir a los demás, sino que todo lo que él tiene de bueno lo pone al servicio de los demás, al servicio del reino, y también que está dispuesto a perder la imagen, la reputación, a acabar como una persona deshonrada por parte de las instituciones,
con tal de ser fiel a este proyecto, de ser fiel como Jesús, de llevar adelante ese programa del Padre de crear una sociedad fraternal y de poder alcanzar la plenitud de vida, como Jesús recuerda. El que quiere salvar su vida la pierde, pero el que la da por amor, pues ese la va a conseguir de una manera total y completa.